El Campanario. Testimonios y actualidad de la Diócesis de Barcelona. Un espacio de la Asociación Internacional Juan Pablo II. Hoy, jueves. Tras los pasos del Maestro, discernimiento en la Iglesia. Hoy despegamos, tras los pasos del Maestro, discernimiento en la Iglesia. Es jueves, último día del campanario de la semana, y estamos, como casi siempre, con el presidente de la Asociación Internacional Juan Pablo II, Pablo Marcet. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. El casi siempre me da la sensación de que me sigues en un listado a ver si falto o no falto, y eso me retrotrae al colegio, ¿no? No, bueno, quiero decir que suele ser habitual aquí en este espacio. A veces no estás porque tienes otros menesteres, pero... No, pero me gustaría estar todos los días y además estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, y hoy tenemos el estudio lleno y si te parece, Pablo, vamos a presentar un poco a los invitados. Sí, hoy es un estudio lleno y además lleno de diversidad y que es lo que me gusta. La diversidad en la unidad, es lo que me gusta. O sea que puedes presentar, hoy es un programa muy interesante. Pues si te parece, vamos a empezar primero con el sacerdote, joven sacerdote que tenemos aquí. Se trata de Mosén Carlos Bosch, director de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Barcelona. Y me decía fuera de micrófono que está, como quien dice, recién ordenado, ¿no? Lleva 1 año y medio. Sí, correcto. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. También estoy muy contento, como Pablo, pues de estar con vosotros. Y sí, me ordené hace 1 año y medio y desde septiembre pues estoy ya ahí en la Pastoral Juvenil Diocesana, sirviendo como puedo. Y también tenemos, para que os vayáis conociendo, ¿no? La idea de este programa es que se conozcan diferentes grupos de la Iglesia, tanto sacerdotes, religiosas como seglares, que nos vayamos conociendo todos. Pues también tenemos a representantes de la Acción Católica Obrera. Tenemos aquí a su presidente, a Santi Boza. ¿Qué tal estás, Santi? Hola, buenas tardes, gracias. Bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Y ha venido también la coordinadora. Se trata de Ángela Rodríguez. ¿Qué tal estás, Ángela? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, pues si te parece, Pablo, vamos a romper el hielo y vamos a empezar a hablar con ellos. Que sea una pequeña tertulia amical para poder compartir pues todo lo que hacemos para el bien de la Iglesia aquí en Barcelona. Sí, bueno, cuando me confirmaron que la Acción Católica Obrera, ¿no?, estaba entre nosotros, me dio mucha alegría, ¿no?, porque parece que en la Iglesia hay ciertos sectores en que no se trabajan pastoralmente porque es ya un mundo inaccesible, es un mundo ya que hemos perdido un poco la esperanza en tratarlos de una forma pastoral, evangélica, ¿no?, incluso social, ¿no? Por eso hoy se me abren muchas preguntas, muchas cuestiones para ellos dos, ¿no? Y la primera que se traza es ¿cómo llegáis a esta acción obrera en un movimiento católico? ¿Cuál es vuestra historia personal? Primero, quizá cualquiera de los dos, pero me gustaría un testimonio, qué es lo que nos gusta, ¿no? ¿Cómo llegáis a esta acción? Bueno, pues, no sé, podríamos hablar en principio de cómo Ángela y yo, por ejemplo, llegamos a Acción Católica Obrera, porque nosotros trabajamos para el movimiento de alguna manera, lo representamos, pero antes de tener ninguna responsabilidad, formábamos parte de Acción Católica Obrera, es decir, de lo que es la asociación. Entonces, la asociación está estructurada en grupos de revisión de vida, en la que los diferentes grupos trabajan la revisión de vida obrera en el sentido de hacer realidad lo que cada uno de nosotros vivimos en el mundo que nos rodea, en el mundo del trabajo particularmente, plasmarlo en una revisión de vida obrera, que es un instrumento que tienen muchos de los cristianos y muchos de los católicos. Entonces, para nosotros entendemos la figura de Jesucristo pues encarnado en el mundo obrero, ¿no? Y eso se intenta trabajar en los grupos y lo que es Acción Católica Obrera es un instrumento para trabajar eso. Pero en muchos casos, previo a ello, lo que hay es la pertenencia, bueno, evidentemente la determinación de trabajar lo que el Evangelio nos dice y cómo eso se plasma en nuestra vida diaria, en concreto en el mundo del trabajo. Entonces,
tanto Ángela como yo, Ángela lo explicará después, provenimos de la JOC en su momento. O sea, venís de la Juventud Obrera en su momento. Y Acción Católica Obrera, ACO, es uno de los movimientos en los que naturalmente desde el paso de la JOC y también desde fuera de la JOC, pero en particular tradicionalmente la JOC ha sido lo que ha suministrado a Acción Católica Obrera pues el flujo, digamos, de militantes. ¿Pero están ligados? ¿Hockey o no necesariamente? Sí. Bueno, Acción Católica Obrera es más un movimiento de adultos. Y la JOC... Sí, eso está entendido, pero Estados Unidos, es decir, es una transición habitual porque Estados Unidos es la parte joven y la parte adulta de una misma entidad, ¿o no? ¿O son dos entidades diferentes? Son dos entidades diferentes, pero sí que están conectadas y así el flujo natural. Y evidentemente muchos miembros de la JOC tradicionalmente no tampoco optan siempre por continuar en un equipo de revisión de vida, no necesariamente optan por continuar una vez acaban su proceso de jóvenes obreros, digamos, de militantes, pero muchos de ellos sí. Y bueno, estamos nosotros, ACO, y también está la OAC y están otros movimientos. Yo quería preguntarles que este año estamos celebrando en la Iglesia Universal la fiesta de un obrero célebre, de San José. ¿Cómo se han encomendado al santo patrón, ¿no?, de los obreros, ¿no?, para poder, si han hecho algún acto con relación a San José o cómo viven esa espiritualidad que él vivía, ¿no?, haciendo el trabajo sencillo en la carpintería, ¿no? ¿Cómo les ayuda? Bueno, la verdad es que la figura particularmente de San José, digamos... No tenéis una advocación concreta, no concretamente, directa como un patronazgo, ¿no? Sí, por San José. Pero ¿tenéis algún patrón en la asociación específico? Mejor, la pregunta es, ¿qué espiritualidad tenéis de origen? ¿Es jesuita? ¿Es una espiritualidad...? ¿En qué raíz se basa? ¿O es un movimiento? ¿Cuándo nace? ¿Con qué impulso? ¿Quién es el que origina este movimiento? Explícanos un poco la génesis. Bueno, el movimiento ACO como tal nació en el año 1953 aquí, en Cataluña sobre todo. Ahora tiene más extensión. La mayoría de grupos están aquí en Cataluña, pero después también tenemos grupos tanto en la diócesis de Madrid como de Alicante y también de Córdoba. Es decir, que ahora estamos extendidos en toda España. Se creó en el 53 sobre todo con la influencia, los primeros fundadores de Acción Católica Obrera aquí tomaron un poco la influencia de los movimientos obreros de Francia y también tuvieron contacto con el movimiento de Acción Católica Obrera en Suiza. Y a partir de aquí fue cuando se extendió el movimiento aquí. Empezaron a crearse grupos en el área de Barcelona y después se fue extendiendo y se fue haciendo más grande en ese momento. Cuando habláis de revisión de vida, entiendo que es el examen que todo cristiano y los católicos hacemos cuando necesitamos dar un paso hacia adelante, ¿no?, en nuestra vida espiritual. No sé si revisión de vida tengo que traducirlo así, ¿no? Es decir, en vuestra labor es una parte fundamental esta parte de revisión de vida, el asociarse para poder entrar en el mundo obrero y sus preocupaciones y ocupaciones, pero ¿tenéis un conciliario, por ejemplo? ¿Tenéis un sacerdote que os asista en estos encuentros de revisión de vida? ¿Son propiamente como se conoce quizá en el mundo católico como un retiro espiritual o es más una reunión entre vosotros compartiendo inquietudes? Explicarnos cuál es un poco la dinámica que se crea entre vuestros grupos, ¿no?, entre vuestros miembros. Sí, los equipos de revisión de vida tienen un conciliario que es sacerdote o no, es laico o no, y es mujer o es hombre, ¿no? O es hombre, muy bien. Y el papel del conciliario pues es un poco el que acompaña en la fe, es decir, las revisiones de vida pues se ponen sobre la mesa en el equipo y son compartidas por todos los miembros del equipo y están acompañadas por un conciliario, sí. Yo quería preguntar, dentro de la Acción Católica Obrera, ¿en qué punto se articula la acción, ¿no? ¿Cuáles son los principales apartados, ¿no?, que tenéis dentro de vuestro actuar?
Bueno, a ver, podríamos entender que, digamos, lo que mueve los equipos de revisión de vida en ACO, en ACO, y entiendo que cualquier movimiento que trabaje la revisión de vida, es la vida que nos rodea. Es decir, el proceso en el que se basa la revisión de vida es un ver, un juzgar y un actuar. Un ver es, una mirada atenta a lo que nos rodea y con siempre bajo el punto de vista cristiano y creyente. Lo que nos rodea es la actualidad, sí, lo que está pasando hoy. Que nos pasa a cada uno de nosotros, Ajá. sí. Que muchas veces directamente está ligado al mundo del trabajo o no, a las relaciones personales, en fin, el mundo de la familia, el mundo de las relaciones personales. Y eso es ver. Eso es el ver, sí. El ver. En el juzgar entraría lo que nos dice el Evangelio ante los hechos que se exponen, ¿no? Y el actuar supondría pues un paso a la acción. Un paso a la acción, es decir, esa revisión de vida ha sido generada por algo que nos removía, y eso, después de todo lo que hemos trabajado en el ver y en el juzgar, daría paso a un actuar, a un ponernos en marcha, digamos, ¿no? Me gusta el método, porque no sé si llamarlo método, pero estas tres partes son fundamentales a la hora de plantear no abstracciones demasiado espirituales que a veces nos pierden del día a día, ¿no? en la vida cristiana, y yo no estoy ahora mismo pontificando porque no soy quien. A veces o bien nos perdemos en ciertas abstracciones y dejamos de lado la realidad de las relaciones humanas, o a veces nos perdemos demasiado en ser accionistas, somos todo acción, ¿no? Y nos olvidamos un poquito de la parte espiritual, ¿no? Por eso estas tres partes me gustan. Tenemos que tener en cuenta también que en los equipos puede haber la libertad de las personas que lo integran de decir, necesito revisar. Entonces la persona expone un hecho. Qué bueno. Que en ese momento pues está abierto, que le produce es una inquietud, ¿no? malestar o miedo o no saber por dónde tirar. Entonces expone ese hecho, cómo lo está viviendo, esa situación que puede ser laboral, puede ser personal, puede ser de varios tipos de vista, de varios puntos de vista, y entonces la expone, hace este ver. Entonces después, en el apartado del juzgar, el resto de personas, de militantes de ese equipo de revisión de vida, pueden aportar hechos paralelos en los cuales, pues, que hayan vivido previamente o por los que hayan pasado, que también y les han enseñado algo. Entonces aportan esos hechos para que va a ayudar a esa persona, y todo con la mirada del Evangelio. Me gusta mucho. Claro. Antes de pasar a hablar con el padre, que también tengo ganas de preguntarle por la pastoral juvenil, ¿no? Que es muy interesante, quería hacerles una última pregunta. Decís según el Evangelio, pero ¿hasta qué punto estudiáis los documentos de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia tan rica, ¿no? Para que al obrero se le pague lo justo, para que no haya injusticia, para que trabajen en buenas condiciones? ¿Hasta qué punto apliquéis la doctrina en la praxis concreta para poder actuar o determinar? ¿Te refieres, por ejemplo, en las revisiones de vida concreta o...? No, digo en general, que estudiéis la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Para saber lo que la Iglesia enseña con relación, pues, al justo salario para el obrero, ¿no? Que el obrero tenga unas condiciones dignas para luchar, ¿no? por el obrero desde el punto de vista de lo que enseña la Iglesia, no solo el Evangelio, sino un poquito lo que han enseñado los papas con relación a esto. O sea, en el fondo, es si la doctrina social de la Iglesia para vosotros está vigente y es rica para aportar cosas, aunque la revisión es un tema más transversal, ¿no? No solo temas sociales, de justicia social, ¿no? Pero en el fondo y nos preguntamos todos, yo entiendo que la doctrina social de la Iglesia, que ya se generó con un problema antiguo en la industrialización, ¿no? En el siglo XIX, pero ¿creéis que sigue vigente
temas Sí, que propone la doctrina social de la Iglesia? Por supuesto, y forma parte de nuestro ADN y como creemos que de la mayor parte de los movimientos de acción católica, los que se integran, digamos, en Pastoral Obrera, dentro de la diócesis de Barcelona, pues es lo que nos mueve. Tenemos muy presente la doctrina social de la Iglesia en ese sentido, y es que por otra parte parece desconocida, ¿no? Es decir, que ponerla en valor y aplicarla a personas concretas y desarrollar estas revisiones cuando se trata de justicia social es ponerla en valor, ¿no? Es decir, yo creo que entre nosotros hace falta un revisionismo no para cambiar nada, sino para revisar lo que conocemos de la doctrina social de la Iglesia, que realmente es algo que se ha ido dejando un poquito, creo, de lado, no por vosotros, al revés, que la magnificáis, sino por las personas en el día a día, ¿no? Aquí tenemos a un Musén que seguro se ha estudiado mucho en el seminario esta parte. Sí. sí, claro. De hecho, hay una asignatura que es la doctrina social de la Iglesia. Menos mal. Sí, claro. Y obviamente pues es la consecuencia práctica, ¿no?, de toda la teología, cómo se aplica a las relaciones comerciales, a las relaciones laborales, a las relaciones en el ámbito de la sociedad, de la justicia, de la política, etcétera. Ahora, en relación a esto, ahora estamos organizando con un grupo de jóvenes profesionales por debajo de los 35 años, por encima de los 24, que precisamente tenían esta inquietud, ¿no?, que ha habido una beatificación de Joan Roig, que él trabajaba mucho la doctrina social de la Iglesia, estaba muy, muy preocupado también por los trabajadores. Él trabajaba en un taller, él era trabajador, y estaba muy preocupado por las relaciones laborales. Y a raíz de la beatificación ha salido la inquietud de empezar a ahondar en la doctrina social de la Iglesia, porque nos hemos encontrado con una serie de profesionales que desde sus ámbitos a veces pues se sienten un poco desorientados, porque a la hora de los contratos, los pagos, los salarios, a la hora de la justicia en el ámbito laboral, pues nunca están de más las orientaciones, ¿no? Y luego cada caso concreto es cada caso concreto y hay que verlo, juzgarlo y tomar la decisión. Padre, ¿y usted conocía la Acción Católica Obrera? ¿Había oído hablar de ella? Yo había oído hablar de ella, sí, no conocía a nadie, conocía al actual conciliario. Uno de nuestros conciliarios. Uno de los conciliarios. A uno de los, sí. Sí, Jaume Fontbona, que fue profesor mío precisamente en el seminario. Pero a miembros concretos no conocía, lo cual para mí también es una alegría, este primer conocimiento y este primer acercamiento. Qué bueno. Es verdad que en el seminario se enseñan muchísimas cosas, muy enriquecedoras todas, y muy tocadas también, no solo en la parte religiosa, sino en la parte social. Ya un sacerdote es un sacerdote 4x4, ¿eh? Es decir, tenéis que conocer mucho las realidades sociales, ¿no? La inquietud de un joven pues también toca muchos palos, ¿no? Pero uno de ellos es su imbricación en la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de futuro, pero también el futuro está lleno de incertidumbres. Los jóvenes son impacientes, los jóvenes son hoy, aquí, ahora, o la pastoral está influida mucho por el carácter de esta característica de los jóvenes en la sociedad, que es que lo quieren todo inmediatamente. ¿Se puede trabajar con los jóvenes pastoralmente? Bueno, es verdad que quizás es una característica más propia de la juventud, pero ¿quién no es impaciente, no? ¿Quién no quiere que las cosas vayan al ritmo que tiene previsto? No soy viejo, pero yo, Vamos a desvelar la edad ya del museo, ¿no? Yo tengo 27 años, no sé si por la voz lo podéis notar, pero soy relativamente joven. Sí que obviamente que la inmediatez, ¿no?, es algo que nos afecta a todos en todos los ámbitos. Precisamente hace unos días hablaba con un amigo que me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre un adulto y un joven? El joven decide y el adulto profundiza, ¿no? El adulto ya ha tomado las decisiones que ha tomado en su vida y ahora profundiza en ellas y vive la riqueza de las decisiones que ha tomado. El joven todavía está decidiendo qué va a estudiar, está decidiendo cuáles serán sus trabajos, está decidiendo si se va a casar, con quién se va a casar, está tomando unas decisiones que orientarán el resto de su vida. Y lo que sí que genera una cierta tensión, ¿no?, una cierta tensión interior es el no saber qué va a venir después, que a veces
la juventud y la propia vida, a veces al otro día se casó un amigo mío y me dice, esto de casarse es como entrar en un bosque oscuro que no sabes muy bien por dónde va el camino, ¿no? Pero estás con ella. Ajá. Y vaya donde vaya, quieres que vaya a tu ritmo, pero sabes con quién estás, ¿no? Padre, para hablar propiamente y algo concreto de la pastoral juvenil de la diócesis, sea sincero lo que le voy a preguntar. Cuando le dijo el señor obispo, cuando le nombraron director de esta pastoral juvenil, ¿se alegró y dijo, uy, o la que me ha caído encima? ¿Cómo reaccionó? Vértigo, quizás. Yo le dije enseguida que, o sea, le fui sincero, le dije, no creo que esté preparado, no creo que sea la persona adecuada. A mí me han enseñado, oye, tú, si no puedes, tú di que no puedes. Ya. Y luego me contestó con mucha tranquilidad, el cardenal me contestó que si Dios lo pide, Dios lo da. Claro, es muy fácil, ¿no? Decir a la gente que haga cosas, ¿no? Pero es verdad. Claro. En un primer momento me dio mucho vértigo. También, bueno, mucha ilusión, porque poder estar en la diócesis te permite empaparte de la riqueza de la Iglesia, que al final la pluralidad no es solo diversidad, sino también es riqueza, ¿no? Y conocer la riqueza de la Iglesia es conocer los diversos prismas del mismo rostro, ¿no? Del mismo Cristo que todavía hoy es vivo. ¿Y cómo puede ser, a veces pienso, cómo puede ser que siendo tan distintos nos seduzca el mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que siendo tan diversos estemos unidos en lo mismo? Y eso, pues la verdad es que está haciendo en mí, pues, un corazón pues más sensible quizás a las diversidades, y entonces poco a poco en este caminar pues también me voy entusiasmando, pero no fue el día 1 que vino el entusiasmo, ya os lo aseguro. Y también para que los oyentes entiendan de qué va la pastoral juvenil, ¿podrías decir un poco las líneas maestras de esta pastoral? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué se crea en la diócesis una pastoral juvenil? Tengo una amiga que es profesora, y un día me dijo, oye, qué bien, ahora estoy trabajando con niños de P3 y no de P2, que son mis favoritos. Y yo dije, pues sí, son todos iguales, ¿no? Y no, hay matices. Pues también la juventud es una etapa muy particular de la vida, ¿no? De hecho, dentro de la propia juventud ya hay divisiones. Y ahora estamos, a raíz de diferentes estudios, de también, pues, a través de la Christus Vivit con el Papa Francisco, de documentos de las Naciones Unidas, vemos que hay 3 ámbitos de la juventud. La adolescencia, 14, 17 años, más o menos, la juventud más central quizás, de los 18 a los 24, y luego los jóvenes adultos o jóvenes profesionales de 24 a 34 años. Que esta es una etapa nueva que, a mi juicio, creo que es bastante nueva en la Iglesia, porque antes con 25 años ya entrábamos en esta etapa de adultez, ¿no? De profundizar en las decisiones que se habían tomado, y ahora con 24 años todavía quedan muchas decisiones por tomar, ¿no? Entonces todavía hay una etapa nueva de juventud. Entonces, los objetivos que tenemos para cada una de estas edades, para cada uno de estos sectores, es que cada joven pueda descubrir la belleza de pertenecer a la Iglesia, en la diversidad. Entonces, solo puede darse en el conocimiento la belleza de pertenecer ¿no? que sienta un santo orgullo de pertenecer a Cristo. Y luego, esa ilusión, digamos, que se dé cuenta, que le lleva a ver que no pertenece, sino que es Iglesia, con todo lo que implica, ¿no? A veces pienso, los Hechos de los Apóstoles no han terminado. Todavía los estamos escribiendo los cristianos de hoy en día. Pues hacerles ver esto, que no solo son espectadores de este drama de la humanidad, ¿no? Drama en el mejor sentido de la palabra, sino que son actores que actúan. Por eso, precisamente, ¿no? El ver, juzgar y actuar en esta historia de la salvación a través del seguimiento y del anuncio del Evangelio. Pues si os parece, vamos a volver un poco con ellos, con la Acción Católica Obrera. Y yo quería preguntar cómo, a raíz de la crisis, que aumenta el paro, aumenta la desesperanza, cómo vosotros pues aumentáis los recursos para ayudar a estas personas que están excluidas, ¿no?, del mundo laboral, o que tienen condiciones precarias que aún trabajando no llegan, ¿no? ¿Cómo actuáis ahí? ¿Cómo llegáis a ayudar? Bueno, a ver, evidentemente las crisis afectan los movimientos, afectan las personas que lo integran y afectan el panorama que tenemos por delante, ¿no? A esto que comentas, me viene en la mente, bueno, la última jornada que hubo de Pastoral Obrera, la jornada de estudio de Pastoral Obrera, justamente tenía muy presente lo que estamos viviendo por el tema de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es agravar muchas de las realidades que teníamos entre nosotros. Aumenta la desesperanza, la incertidumbre. Lo que es, digamos, los colectivos de trabajadores más empobrecidos, más vulnerables, como son los jóvenes. Allí estaban presentes también
los inmigrantes, la inmigración y los parados de larga duración que, bueno, pues que hacen que todo este tema, digamos, bueno, toda la crisis económica y social que genera la pandemia, pues su realidad se haya visto agravada, ¿no? Entonces, esta vida, digamos, también, estas realidades también nos llegan a los grupos y nos afectan al movimiento, ¿no? A los movimientos. Entonces, bueno, muchas de las jornadas que promovemos desde ACO tienen presente esta realidad y esta precariedad también está llegando a los grupos y por tanto, bueno, pues sí nos afecta en tanto que afecta a los militantes. Claro, porque ¿no? cuando hay ERTES o amenazas de ERES, pues ya no hay obreros, ¿no? Ya muchas personas pierden el trabajo de muchos años y esto es un problema donde tenéis que echar toda la carne en el asador para poder ayudar a estas personas, ¿no? A que primero conserven su puesto de trabajo, ¿no? Y luego pues a ver cómo se soluciona esto, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es sobre todo acompañar, Sí. o sea, nosotros acompañamos Es un acompañamiento. entre todos los militantes, los y las militantes, los unos a los otros y también, sobre todo más próximamente, en los equipos de revisión de vida. Aparte también nos distribuimos en zonas, en diferentes zonas o comarcas, que es donde estamos, y también tenemos los comités de zona, que son los que también aportan, todos los responsables de los equipos, lo que se está trabajando en cada equipo, se dan unas líneas o unas prioridades, orientaciones para poder trabajar, y también cada vez que hacemos alguna jornada, organizamos alguna jornada, que ahora desde hace un año son telemáticas, lo que hacemos es pedir testimonios, ¿no? También a militantes. Entonces, pues si queremos destacar en un momento determinado pues alguna situación de precariedad laboral, pedimos testimonios a militantes, lo hacemos justamente en estos comités de zona, o a militantes en concreto que sabemos que pueden estar pasando por una mala situación o que pueden aportar alguna cosa a los demás. También, aparte de lo que son las revisiones de vida que se hacen en los equipos, tenemos estudios de Evangelio. Entonces, en estos estudios de Evangelio que se organizan en diferentes zonas, también lo que se hace es partir de un texto del Evangelio y a partir de aquí pedimos testimonios a militantes que puedan estar relacionados con ese texto, con ese punto a trabajar. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es ese trabajo de que los militantes que lo están pasando mal o que pueden tener algún problema o están viviendo, por ejemplo, tenemos muchos sanitarios también dentro de los militantes que han tenido que hacer muchísimas horas, tienen que estar peleando y luchando contra el COVID en primera fila. También tenemos muchos profesionales de la educación que también tienen mucho contacto con alumnos. Entonces, pues bueno, todas estas experiencias son las que nos alimentan y nosotros, bueno, entre todos intentamos también pues que todo el movimiento crezca, ¿no? Y Eso que todos hagamos testimonio preguntar de un eso. poco qué se considera mundo obrero, ¿no? Porque uno piensa en la obra, en una fábrica, el obrero de toda la vida, ¿no? Pero a lo mejor hoy en día pues puede ser obrero el que tiene un bar, el que tiene... ¿Qué es lo que se considera mundo obrero y qué no? Por hacer un poco una distinción para que los oyentes lo sepan. Bueno, nosotros nos definimos como miembros de la clase trabajadora también y por tanto todos somos trabajadores y trabajadoras. Vale. No es solo que trabajemos en la fábrica, sino que el trabajador es tanto el que está trabajando como profesor o ejerciendo la profesión de docente, como el que es sanitario, como el que es administrativo o administrativa, educadoras sociales, cualquier tipo de profesión para nosotros es entre nosotros mundo hay obrero. muchas realidades y evidentemente ha ido, como podéis imaginar, a lo largo del año 53 hasta ahora, ¿no? Pues la evolución del mundo del trabajo ha cambiado, ¿no? Y por tanto, bueno, pues claro, lo que se entiende por clase obrera, bueno, clase trabajadora, si eso impone un cliché, el tema de clase obrera, pues pongamos clase trabajadora. La clase trabajadora tiene muchas caras, ¿no? Claro, abarca toda la sociedad, ¿no? Prácticamente todos los sectores de la sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y la precariedad, pues existe, pues bueno, tanto en digamos en ámbitos que trabajan en lo social,
en la que hay muchos militantes, como comentaba Ángela, esa precariedad se da y a esa precariedad intentamos acompañar, ¿no? También. Sí, yo ahora mismo, que también soy un trabajador, creo, entiendo, porque dedico mi tiempo, quisiera acercarme a vuestro movimiento. ¿Cómo podría hacerlo? Enseguida, una persona que se acerca, enseguida se implica de alguna manera para ayudar a otros. Esta implicación natural es que unos ayudan a otros, que esto me parece muy natural y muy bonito en los movimientos. ¿Cómo uno puede acercarse? ¿Cuándo os reunís? ¿Os reunís entre semana, también fin de semana, en unas horas posteriormente al trabajo, me imagino? ¿Cuál es un poco la organización para que alguien que se quiera acercar a vuestro movimiento, para ser acompañado, me gusta mucho este concepto, ¿no? Para ser acompañado y para vivir esta realidad espiritual y social que es el ver, juzgar y actuar, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo y cuándo os reunís y dónde? ¿En qué lugares? ¿Es parroquias? ¿Son centros que tenéis específicos? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, es que depende también, aquí cada equipo tiene su autonomía. Su autonomía. Entonces, pues también depende de las zonas. Hay equipos, por ejemplo, que se reúnen en casa de alguien. Ahora mismo se intenta también, claro... Cada equipo lo decide. Cada equipo decide la cómo, dinámica, quién, de qué manera. Muy bien. Y cuándo se reúnen, porque como hay tantas realidades, tantos horarios diferentes de trabajo, hay mucha autonomía. Responsabilidades, cada equipo decide cada cuánto tiempo se reúnen, normalmente cada 15 días, pero en qué momento, si es un sábado por la mañana, un viernes por la tarde, entre semana, el domingo, eso se deja a elección de cada equipo. Entonces los hay, ya digo, se reúnen, cuando hacíamos las reuniones presenciales, ahora se están empezando a retomar un poquito, pero cuando son grupos pequeños y sobre todo se intenta que sean en el exterior. Sí. Porque con todo el tema de la pandemia, la mayoría de equipos se están reuniendo telemáticamente también. Y cuando lo hemos hecho presencialmente, pues en algún local parroquial o en las casas de los militantes. Muy bien. Quería plantearos un tema muy de actualidad en relación con lo que estás diciendo, ¿no? Precisamente ahora con la pandemia se ha puesto de moda, entre comillas, el teletrabajo. Se ha dado cuenta la gente que a lo mejor en determinados trabajos no hace falta ir presencialmente, ¿no? Se puede hacer a distancia. Y también se habla mucho de la reducción de jornada laboral, ¿no? Es decir, ahora pues a lo mejor, tal y como está la cosa, pues la tendencia es que quieren reducir. ¿Cómo veis esto desde vuestro movimiento? En la reducción de jornada laboral y teletrabajar, este cambio en la economía. Bueno, hay muchas cosas que no están resueltas y que, bueno, la pandemia ha abierto pues melones que hasta ahora estaban cerrados, ¿no? Y también ha puesto de relieve muchas realidades precarias y cómo, pues evidentemente lo que comentabas sobre el teletrabajo, ¿no? ¿Cuál es la frontera entre lo que es dónde se acaba tu espacio laboral y cómo esto interfiere en tu vida diaria, ¿no? Y bueno, pues esa realidad está presente en los equipos de revisión de vida y nos llega, ¿no? También hacía referencia a la reducción de jornada laboral. A reducción de jornada. Bueno, a ver, claro, plantea muchos interrogantes. Es evidente que todo puede llevar, y esa es la idea, a una repartición del trabajo, a una mejor que el trabajo sea mejor distribuido, pero también plantea muchos interrogantes, ¿no? Entonces está todo muy muy abierto. Yo la verdad es que cuando oigo hablar de reducción de jornada laboral, según de qué forma y según bueno, es muy cuestionable, ¿no? Porque no parece claro, ¿no? Que sea tal y como se plantea, sin una reestructuración de todo en general. Lo veo difícil, pero claro, es una opinión personal, ¿no? Incluso hay un tema todavía más controvertido, ¿no? Que sería la renta básica universal, ¿no? Que se está planteando también, ¿no? ¿Cómo afectaría esto al mundo obrero, al mundo del trabajo, ¿no? Si ya cada persona, por el hecho de ser ciudadano, tiene una paga, ¿cómo cambiaría las cosas según? ¿Sería un gran logro? ¿Tendría sus defectos, sus desventajas?
Bueno, yo creo que sí que sería un logro, pero y de hecho es una de las reivindicaciones nuestra, bueno, en Pastoral Obrera de Cataluña y nosotros a través de ellos hemos reivindicado que esa ILP sea perdón, que esa renta mínima, que esa ¿no? renta mínima básica sea una realidad, ¿no? Y que llegue efectivamente, ¿no? Qué interesante lo que estamos escuchando, que además desconocido para al menos para mí. Y sin embargo, algo que conozco y al que quiero abordar es ahora mismo Mosén Carlos Bosch, que es la figura antes que ha comentado de Joan Roig Digle, que es este nuevo beato para la Iglesia Católica en Barcelona. Y hay otro beato muy de moda ahora mismo en Barcelona, digo de moda porque los jóvenes necesitan modelos jóvenes, y es Mossèn Pere Tarrés, ¿no? Que antes fue doctor Pere Tarrés, ¿no? Es una historia apasionante, la del doctor Pere Tarrés, también desconocida en cierta manera, y que desde la Asociación Internacional Juan Pablo II estamos especialmente implicados en su difusión, ¿no? El arzobispo me recibió hace unos meses y me confesó que era uno de los objetivos de la diócesis, que era impulsar esta figura, ¿no? La pregunta, Mosén, es muy importante, ¿no? ¿Los jóvenes se creen que pueden ser santos como estos modelos de vida? Hablar de santidad es algo que es un concepto para los jóvenes que asusta, es un poco un abismo que hay, o es un reto en la pastoral definir claramente que un joven puede tener modelos de vida como estos dos y otros muchos. Bueno, está claro que es una doctrina, una de las doctrinas centrales del Concilio Vaticano II, ¿no? La llamada universal a la santidad. Es verdad que para los jóvenes, ¿no? Que es la etapa de las utopías, podemos decir, ¿no? De las grandes aspiraciones, a veces se chocan de frente con la propia realidad, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es verdad que es necesario definir, ¿no? Qué significa esta santidad. Uh-huh. Y a la vez creo que es necesario remarcar constantemente algo que es obvio y que por obvio precisamente se obvia, que es la primacía de la gracia, ¿no? Que es algo que la santidad es nunca una conquista, sino siempre es un regalo a recibir. Yo creo que esto es central en esta doctrina. Si perdemos de vista esto, o si lo damos por supuesto, o si lo dejamos abandonado en un cajón porque ya lo leímos en un papel hace un tiempo, se está desvirtuando todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás se convierte en una lucha ascética por conquistar la santidad, que no deja de ser la vida de Dios, cuando es algo que está completamente fuera de alcance. Es algo que está lejos de cualquier posibilidad meramente natural, ¿no? Entonces, precisamente por eso, la santidad sí que es bueno que hay que reconocer que no es un añadido a nuestra naturaleza, ¿no? La vida divina no es un añadido a nuestra naturaleza, sino que es una transformación de nuestra naturaleza, ¿no? Es como quien quizá nuestra piel es hermética, pero una galleta, y que se empapada en agua, ¿no? Pues acaba empapada del agua. Pues no es un añadido el agua y la galleta como el agua y el aceite, sino que la santidad es precisamente el participar de la vida divina, que tiene otro sinónimo. Santidad tiene otro sinónimo, que es felicidad. Entonces yo creo que es importante no separarlo de ahí. O sea, la santidad no es un reto, sino es un deseo del corazón del joven. Yo quería preguntarle, padre, si para que cualquier joven de la diócesis pueda acceder a la santidad, ¿puede hacerlo siempre a través de su parroquia? ¿Ustedes llegan a todas las parroquias o hay que ir al obispado? O sea, ¿cómo se puede acceder para llegar a todos los jóvenes? ¿Todas las parroquias tienen un responsable de pastoral juvenil? La respuesta breve, yo no conozco todas las parroquias, pero no todas tienen responsable de pastoral juvenil, pero sí todas tienen vocación a la pastoral juvenil. Y a veces es verdad que la pastoral juvenil no siempre es muy específica en las parroquias, pero sí que es una llamada a toda la parroquia, que la parroquia no deja de ser una comunidad viva de personas, ¿no? Y ni de personas mayores, ni de personas jóvenes, ni de personas pequeñas, sino de personas, ¿no? Que tienen precisamente como iglesia, como asamblea, la llamada a la acogida, en la cual yo sí que espero una iglesia donde en cada parroquia un joven pueda sentirse acogido.
yo sí que deseo esta iglesia. Pero es verdad que es precisamente que los jóvenes también piden concreción, ¿no? Piden adaptación a su propia realidad, entonces piden también pastorales concretas en parroquias. Pero ¿cómo se y coordina todo? movimientos. ¿Cómo se une, no? Usted, por ejemplo, el grupo de jóvenes comprometidos que tenga es de diferentes parroquias, se van juntando en un sitio, ¿cómo lo hacen? Barcelona yo creo que tiene dos particularidades muy, muy características que son importantes para entender la realidad eclesial. Una es la diversidad, ¿no? Que hay jóvenes de todo tipo, de todo color, de todas alturas. O sea, hay muchísima diversidad. Yo creo que ¿no? Lo que pasa en este plató es reflejo de esta diversidad. Y luego a la vez que hay mucha presencia de movimientos. Es decir, las parroquias son territoriales, los movimientos son, digamos, por sensibilidad o por carisma, propiamente dicho, ¿no? Entonces, hay este doble juego entre la diversidad en los jóvenes y luego la pluralidad de carismas en la diócesis. Entonces, yo creo que estas son como dos particularidades muy concretas para entender la realidad diocesana y juvenil en la diócesis de Barcelona. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes, bueno, pues hay metros, hay autobuses, están las bicis eléctricas, las motos estas de alquiler o lo que sea, ¿no? Hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento, entonces creo que la juventud también, precisamente, como decíamos antes, es la etapa de empezar a tomar decisiones. Y a veces, ¿en qué parroquia enraizarse? Que es el objetivo de toda pastoral juvenil, ¿no? O sea, la pastoral juvenil ninguna se da en encuentros grandes y ni en cosas puntuales, sino en el día a día. Y para el día a día hace falta una comunidad viva que sostenga, ¿no? Como los grupos de revisión de vida, precisamente. Entonces, la pastoral juvenil sí que tiene el deseo de que cada joven pueda echar raíces en alguna comunidad concreta. Pero es verdad que se da esta diversidad y este movimiento entre que los jóvenes pues fluctúan. Sí, porque hay mucho movimiento, pero a veces no saben a dónde ir, ¿no? Se mueven, pero no hay nadie que les guíe, ¿no? Exacto, entonces ahí también está la tarea de todos los catequistas, de los acompañantes, de los responsables de la pastoral, de los propios sacerdotes, de también los laicos que estén al frente. Es decir, yo creo que también como diócesis y como iglesia está el doble juego, que no es un punto medio, sino son dos extremos que se juntan, la acogida y la orientación. Son dos aspectos, son dos caras de la misma moneda. No es un punto, bueno, te acojo pero te oriento un poquito, sino te acojo radicalmente en tu realidad, pero también te oriento hacia Jesucristo. Bien, tenemos poco tiempo de programa y como somos muchos vamos a dar ya los minutos de gloria a cada uno para que os vayáis despidiendo, para que hagáis una recapitulación de todo lo que habéis hablado, ¿no? En primer lugar, vamos a preguntar a los de la Acción Católica Obrera, ¿no? Si quieren decir algo que haya podido quedar en el tintero para que la gente os conozca, para que quede claro un poco cuál es vuestra misión, cuáles son los frutos o logros que habéis conseguido hasta ahora, qué proyectos tenéis. Bueno, a mí sí que me gustaría destacar algo que sí que ha salido y que no hemos profundizado, es la manera como alguien que quiere acercarse a un movimiento como el nuestro puede hacerlo. Y hay muchas maneras diferentes, porque se dan en la práctica. Se da el caso de una persona que ha oído hablar de nosotros o ha oído hablar de la dinámica de una revisión de vida y pide poder entrar en ACO a través de un grupo de revisión de vida, pero a lo mejor no tiene un grupo de revisión de vida concreto y nos hace esa petición. Y entonces intentamos canalizarlo a través de la zona, ¿no? Y después la realidad que siempre se ha dado es la que a través de contactos personales de gente referentes, una persona se acerca a un grupo de revisión de vida determinado, pide entrar en ese grupo y por tanto de esa manera accede al movimiento, ¿no? Accede a Acción Católica Obrera, ¿no? Ángela, te voy a preguntar cómo te llena en tu vida personal lo que haces, ¿no? Dedicarte a la juventud obrera, ¿no? ¿Qué sería tu vida sin ello? Bueno, la verdad es que yo ya llevo militando en el movimiento, en Acción Católica Obrera 17 años y anteriormente había estado, ya no me acuerdo los años, en la JOC, en Juventud Obrera Cristiana. Entonces, lo que me ha aportado... Yo te veo muy joven, ¿eh? Yo no sé, hablas yo de ya años, soy años mayor, y años, pero no vemos eso, ¿eh? Pero bueno, sí. Bueno, es igual que... desde que nació la apuntaron sus padres, ¿no? Igual cuenta por ahí, ¿no? No, yo creo que fue desde el instituto. Ah, bueno. Pero de eso ha llovido bastante desde entonces. Y lo que me ha aportado a mí y me sigue aportando, ahora lo que me aporta es trabajar precisamente para un movimiento en el que creo,
y que me ha hecho mucho crecer como persona y me ha transformado, y que también nosotros contribuimos a transformar la sociedad desde allí donde estamos. Qué bueno. Cada cual desde su ámbito, desde su profesión, porque también tenemos que decir que tanto los militantes como las militantes de ACO suelen ser personas comprometidas allí donde están, en el trabajo, en la sociedad, en AMPAs, incluso en asociaciones de vecinos, sindicatos, en otros tipos de entidades o plataformas. Y desde allí todos y todas intentamos transformar un poquito la realidad y luchar también contra las situaciones injustas que vemos. ¿Queréis dar una página web, un sitio para localizaros? Bueno, nuestra página web es www.acocat.org a nivel de Cataluña. Esta página web está en catalán, y también tenemos la versión en castellano, que sería acoesp.org también. Y entiendo que los afiliados, para financiaros, pues pagan sus cuotas, como cualquier organización bien establecida y tan antigua como es, ¿no? Sí, hacen una aportación, una cotización, digamos, al movimiento, que no es exactamente una cuota, pero es una aportación. Así se estructura. Así se estructura eso. Y quiero preguntar al padre si quiere hacer algún llamamiento a algún joven para que le eche alguna mano en la pastoral, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitan? Que te lo tomes en serio, ¿no? Que no vayas a medias, que también entiendas pues que Cristo no viene ni a cargar ni a robar, sino que viene a entregar, ¿no? A entregarse a ti y a entregarse por ti. Entonces, cualquier joven, y los que no seáis jóvenes y tengáis alrededor, pues también pedid, ¿no? Y que se vive una vez que merece la pena, merece la vida, vamos, el Señor, ¿no? Que merece la vida, que es la alegría más grande que nos ha podido pasar, que es el sabernos queridos sin condiciones, sin merecerlo, y que la única manera, ¿no? de darlo es multiplicarlo, ¿no? Escuchaba hace un tiempo que los bienes materiales, cuando los das, los pierdes; los intelectuales, cuando los das, te quedas igual; y los espirituales, cuando los das, se multiplican, ¿no? Pues que descubran esta vocación de cada uno como discípulos de Cristo y como misioneros. Pablo, como presidente de la Asociación Internacional Juan Pablo II, te dejo los minutos finales para que agradezcas la presencia de los invitados y les ofrezcas también una ayuda concreta, ¿no? O que abras las puertas de esta casa. Pues sí, porque a veces pues utilizamos esta parte final del programa para poder concretar un poquito ideas y líneas de acción que pueden venir de ida y de vuelta, ¿no? En este caso concreto, a mí me gustaría ofrecernos como Asociación Internacional Juan Pablo II a esta institución Acción Obrera, Acción Católica Obrera, para aquello que nos necesitéis. Por ejemplo, una sede. Por ejemplo, a veces, sedes donde hay que hacer formación, o donde hay que hacer revisión, o sedes donde hay tranquilidad, donde hay un jardín. Nosotros tenemos un jardín en medio de Barcelona, no es nuestro, es donde estamos, ¿eh? Pero es ofrecernos a espacios comunes que a veces son difíciles de encontrar en Barcelona, y que creo que vuestros afiliados, vuestros miembros pueden agradecer, ¿no? Y ahí está ese ofrecimiento, ¿no? También para la pastoral juvenil, que conozcan nuestra sede, y está a vuestra disposición. Otra idea, por ejemplo, son la cantidad de contenidos audiovisuales que trabajamos, que muchos son muy aleccionadores. Tienen para hacer cineforums de muchos temas, y además a la gente joven le gusta mucho el cine. Y nosotros hemos trabajado mucho los contenidos audiovisuales para poder mostrar una realidad social que es otra forma de evangelizar, otra forma y no solo una película que la ves y te vas, sino una película trabajada para poder reflexionarla conjuntamente. Entonces, tenemos materiales que aquí en España no se trabajan, extraordinariamente transversales, que hablan de todas las realidades sociales, y que gracias al trabajo intenso pues os lo ofrecemos, os lo ponemos a vuestra disposición. De hecho, estamos creando una app internacional para utilizar estos materiales muy bien clasificados por temas, contenidos, que sea accesible y gratuita para todos, ¿eh? Y en este sentido pues me gustaría colaborar con estas instituciones sin ningún ánimo
pues particular o institucional. Muchas gracias, Pablo, y nos despedimos con el himno de la Asociación Juan Pablo II, que todos seamos uno, para que haya unidad en la Iglesia. En nuestro lugar.